Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que estoy seguro que los va a mantener al borde del asiento, porque vamos a desentrañar un misterio, un rumor que está incendiando las redes sociales y movilizando a todo el fandom de las novelas turcas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el corazón del drama, en la intriga, en la noticia que todos, absolutamente todos, estaban esperando. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar, una vez más, de la pareja que conquistó corazones, de la dupla que encendió la pantalla, de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Y hoy nos adentraremos en un tema que ha desatado un torbellino de especulaciones, su nueva cercanía, más precisamente ya saben. Así que si son fans acérrimos de estas dos mega estrellas turcas, si siguen cada paso de sus carreras, si se emocionan con las novelas turcas y les encanta el cotilleo, este vídeo es para ustedes. No se lo pierdan porque les prometo que les voy a contar absolutamente todo, con lujo de detalles. Y antes de que empecemos a desvelar los secretos, por favor, como siempre les digo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo detalle de los chismes, las noticias más jugosas y las últimas actualizaciones de sus novelas turcas favoritas. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y acompáñenme en esta emocionante aventura llena de secretos y revelaciones. Bien, ya estamos todos aquí, listos y preparados para zambullirnos de lleno en el universo de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Como bien indica el título de este vídeo, vamos a desglosar a fondo la noticia que está en boca de todos, su nueva cercanía, concretamente, la misteriosa adquisición de propiedades en la misma zona. Es que la vida de estos dos actores es un torbellino constante de sorpresas y emociones. Y aunque ya no son pareja sentimental, y cada uno ha seguido su camino, con sus propias relaciones y proyectos, el simple hecho de que sus nombres se pronuncien juntos es suficiente para que el internet explote, para que las redes sociales se inunden de especulaciones y para que los fans de todo el mundo comiencen a soñar. ¿Pero por qué esta noticia de la casa nueva es tan trascendente? ¿Por qué le hemos puesto el adjetivo de bomba? ¿Por qué ha despertado tanto interés y expectación? Para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo, retroceder un poco en la memoria y recordar ese fenómeno televisivo que marcó un antes y un después en el mundo de las novelas turcas. Todos, absolutamente todos, recordamos con cariño, con nostalgia y con emoción la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, donde Demet y Can protagonizaron una historia de amor que traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante, y el mundo entero se enamoró perdidamente de Sanem y Can, los personajes que interpretaban, dos jóvenes con sueños y aspiraciones que vivían un romance lleno de pasión, de enredos y de momentos inolvidables. La serie, como ya saben, fue un éxito rotundo, traspasando fronteras, conquistando audiencias en cada rincón del planeta y convirtiéndose en un fenómeno cultural. La historia de Sanem y Can, de dos almas destinadas a estar juntas, resonó en el corazón de millones de personas, que se identificaron con sus alegrías, sus tristezas, sus desafíos y sobre todo con su amor. La serie no solo nos brindó una historia conmovedora, sino también paisajes hermosos, vestuarios espectaculares y una banda sonora que nos hacía vibrar. Erkenci fue mucho más que una novela turca, fue una experiencia, un viaje emocional que nos unió a todos los que la vimos. Y no solo en la pantalla, sino también en la vida real, la magia de Erkenci se extendió. Los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes, persistentes, recurrentes. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas, de salidas juntos, de una complicidad que parecía traspasar los límites de lo profesional y que apuntaba a algo más profundo, a una conexión especial que solo los que viven un amor de verdad pueden experimentar. La prensa del corazón, como es habitual, no paraba de especular, de generar titulares, de lanzar pistas y de avivar el fuego de la esperanza en el corazón de los fans, que soñaban con que el amor de Sanem y Can se hiciera realidad fuera de la ficción. Imaginaban un futuro juntos, un amor que trascendiera la pantalla y que se convirtiera en un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaban de fotos, de vídeos, de montajes, de declaraciones de amor virtuales, de mensajes de apoyo y de deseos de felicidad para la pareja. Las expectativas eran altísimas y todos, absolutamente todos, esperaban con ansias el anuncio oficial de su relación. La gente quería saber si el amor que veían en la pantalla también existía en la vida real. Querían verlos tomados de la mano en eventos públicos, compartiendo momentos de felicidad y demostrando al mundo que su amor era verdadero y profundo. Pero para decepción de muchos, ese anuncio nunca llegó.
Aunque hubo indicios, pistas, guiños y momentos que alimentaron la esperanza, la relación nunca se confirmó oficialmente y al final, cada uno tomó caminos separados. Demet, después del éxito arrollador de Erkencicus, siguió cosechando éxitos en otras series, como Dodu Une Kaderindir, El hogar en el que nací es tu destino, donde demostró una vez más su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Y en cuanto a su vida personal, inició una relación con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. Su relación, como era de esperar, fue muy mediática, seguida de cerca por la prensa y por sus fans. Y para sorpresa de muchos y después de varias idas y venidas, esa relación llegó al altar y se transformó en matrimonio. Los fans celebraron su felicidad y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Por otro lado, Can Yaman, tras el éxito de Erkencicus, también expandió su carrera de forma espectacular, con proyectos en Italia y Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Y aunque ha sido un poco más discreto con su vida privada, también ha tenido sus romances, sus idas y venidas y ha dado mucho de qué hablar. Ha sido portada de revistas, ha participado en eventos internacionales y ha mantenido una legión de fans que lo admiran y lo siguen en cada paso que da. Entonces, ¿dónde entra la bomba en todo esto? Bueno, la noticia de la casa nueva de Demet y el hecho de que ambos actores hayan sido vistos en la misma zona, es lo que ha encendido las alarmas, lo que ha desatado la locura y lo que ha puesto patas arriba el mundo de las redes sociales. Por supuesto, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de exclusivas, han hecho su trabajo y han investigado a fondo. Han recabado información, han consultado fuentes, han analizado cada detalle y han comenzado a lanzar interrogantes y especulaciones que han generado un debate apasionado en todo el mundo. Y es que aunque no vivan juntos, y aunque ya no mantengan una relación romántica, el simple hecho de que se estén moviendo en los mismos círculos, y que sus propiedades estén cercanas, ha desatado una ola de especulaciones y de rumores que han puesto a los fans en estado de alerta. ¿Se estarán viendo en secreto? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Podría ser que, a pesar de todo, el amor entre Sanem y Can todavía esté presente, latente, esperando el momento de resurgir. ¿Será que el destino los quiere volver a juntar? Esas son algunas de las preguntas que circulan en las redes sociales, en los foros de discusión y en los canales de YouTube. La verdad es que la información es escasa, y no hay nada confirmado oficialmente. No hay declaraciones, no hay fotos comprometedoras, no hay pruebas contundentes. Pero como ya les dije, los medios turcos son expertos en desenterrar secretos, en descubrir información que nadie más tiene, y la especulación es inevitable, es parte del juego. Lo que sí sabemos es que Demet ha estado muy centrada en su carrera, en su desarrollo profesional y en su vida personal. Tras su matrimonio ha estado trabajando en nuevos proyectos, participando en eventos y disfrutando de su vida de casada. Su felicidad es evidente y su energía es contagiosa. Por su parte, Can también sigue con sus proyectos, expandiendo su carrera a nivel internacional. Ha participado en producciones en diferentes países, ha protagonizado campañas publicitarias y ha mantenido su fama y su popularidad intactas. Recordemos que Can Yaman tiene una legión de fans en todo el mundo, y cada movimiento que hace, cada aparición pública, cada publicación en sus redes sociales, es seguida de cerca por sus seguidores, que lo admiran, lo apoyan y lo defienden. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Volveremos a ver a Demet y Can juntos? ¿Se concretará algún proyecto profesional en el futuro? ¿O simplemente se trata de una coincidencia, de una casualidad que ha sido magnificada por los medios y por la expectación de los fans? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo nos dará la respuesta, nos revelará la verdad y nos permitirá saber qué es lo que está pasando entre Demet y Can. Pero lo que sí podemos decir es que esta noticia, esta bomba, ha revivido la llama del interés en ambos actores, ha despertado la curiosidad del público y ha hecho soñar a muchos con un reencuentro, con una segunda oportunidad. Este tipo de noticias, este tipo de rumores, nos demuestran lo mucho que el público sigue conectado con la historia de Sanem y Can, y con la magia que transmitían en la pantalla. La química que compartían era innegable, la conexión era evidente, y es natural que la gente se pregunte qué pasó realmente entre ellos, si existió un amor real y profundo y si existe alguna posibilidad de que se reconcilien, de que vuelvan a estar juntos. Los fans de ambos actores, por supuesto, están divididos. Algunos, los más románticos, los que creían en el amor de Sanem y Can, esperan ansiosamente un reencuentro, una nueva oportunidad para que su amor florezca.
Sueñan con una reconciliación, con una boda, con un final feliz para esta historia que los cautivó. Otros, los más realistas, respetan la vida personal de cada uno, entienden que las relaciones son complicadas y simplemente desean que sean felices, que encuentren la felicidad y la paz en sus vidas. Saben que el tiempo cura las heridas y que el destino tiene sus propios planes. Y es que al final, lo importante es que Demet y Can estén bien, que sigan triunfando en sus carreras y que encuentren la felicidad personal que merecen. Pero volviendo al tema de la casa nueva, lo cierto es que en el mundo de las celebridades, una noticia así puede significar muchas cosas. Puede ser una simple casualidad, una coincidencia que no tiene mayor trascendencia. Puede ser una señal de amistad, de buena relación, de respeto mutuo. O puede ser el comienzo de algo más, de una nueva etapa en sus vidas, de un resurgimiento del amor que una vez los unió. ¿Quién sabe? El misterio es parte del encanto. Además, hay que recordar que el mercado inmobiliario en Turquía es muy dinámico, y que la compra de propiedades es una práctica común entre los famosos, entre las estrellas de televisión y entre los artistas. Es posible que Demet y Can hayan invertido en propiedades cercanas por motivos profesionales, por razones de inversión, por afán de poseer inmuebles o simplemente porque les gusta la zona, porque la consideran un lugar seguro, cómodo y atractivo para vivir. Lo que sí es cierto es que la noticia de la casa nueva, y el hecho de que ambos actores hayan sido vistos en la misma zona, ha generado un revuelo mediático que no ha hecho más que aumentar el interés en Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que en el mundo de las novelas turcas, las historias de amor, los rumores, los secretos y las intrigas siempre son bienvenidos, siempre generan expectación y siempre consiguen mantener al público enganchado y deseoso de saber más. El morbo y la curiosidad son ingredientes esenciales para el éxito. Así que manténganse atentos a mi canal, porque les prometo que seguiré informándolos sobre todas las novedades de Demet y Can, y de sus novelas favoritas. Estaré al tanto de cualquier rumor, de cualquier filtración, de cualquier declaración, y les traeré toda la información que necesiten. Seré su fuente de confianza, su informante personal, su guía en este laberinto de noticias y especulaciones. En resumen, la bomba de la casa nueva de Demet y Can Yaman es una noticia que ha generado mucha especulación, que ha despertado la curiosidad de los fans de todo el mundo y que ha puesto a prueba la paciencia y la imaginación de todos. Aunque no hay nada confirmado, la simple posibilidad de que estos dos actores se crucen en la vida real, de que sus caminos se vuelvan a encontrar, ha hecho soñar a muchos con un reencuentro, con una reconciliación y con un final feliz para su historia de amor. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este misterio. Recuerden que en el mundo de las novelas turcas siempre hay secretos, sorpresas, rumores y giros inesperados por descubrir. El drama está garantizado. Y para finalizar, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, que hayan disfrutado de esta nueva bomba, y que se hayan quedado con ganas de más. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo noticias y chismes de sus novelas turcas favoritas. Es la mejor manera de apoyarme y de hacerme saber que les gusta mi trabajo. También me encantaría saber qué opinan de esta noticia. ¿Creen que Demet y Can podrían estar tramando algo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que el amor entre Sanem y Can todavía existe? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de este posible reencuentro. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo constantemente con noticias, chismes, análisis y mucho más. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que viva el drama turco.